Estimados alumnos, buenas tardes. Este video quiere explicar y recordarle cómo se calcula una tabla de amortización con el método francés, cómo se calcula una tabla de amortización con el método alemán y cómo se completa un flujo financiero. Y además le recuerda la fórmula del van económico y del van financiero. Partamos. Supongamos que los pagos de ese préstamo sean semestrales, que el valor del préstamo sea por 456 millones, que a un plazo de 2 años y que la tasa de interés declarada anual es del 12%. Si los pagos son semestrales, lo primero que hay que tener claro es que en 2 años vamos a tener 4 pagos y que la tasa va a ser un 12% dividido 2, ¿cierto? Es un 12% dividido 2, porque en un año hay 2 semestres. Esta es la tasa, un 6% anual. Quiero fijar aquí para que después no me la cambien. Ya, un 6%. ¿Cómo se arma una tabla de amortización método francés? Hay que escribir el periodo, la cuota, interés, amortización y deuda o saldo insoluto. Y el primer periodo no tendrá ningún pago de cuota, ni interés ni amortización. Tendrá solamente el registro de lo que es la deuda. ¿Ya? En el caso de ustedes es la suma de los pasivos financieros corrientes con los pasivos financieros no corrientes. En el método francés, lo primero que se calcula es la cuota y es la que se mantiene fija. Y básicamente, chiquillos, se trabaja por línea. Vamos completando la primera línea y las demás las completa el Excel. ¿Ya? Entonces, estos son los cuidados, lo que le acabo de comentar hasta este momento. ¿Cómo se calcula la cuota? Es una fórmula de anualidades que tiene un numerador y un denominador. Al numerador, vamos a calcularlo primero, es la deuda por la tasa de interés. Listo el numerador. El denominador es 1 menos 1 más la tasa de interés elevado control alt gorrito, anótenlo 2 veces, de manera tal que como un acento le aparece, le sacan 1 y se eleva a menos el número de pago, 4. Bueno, no es 0 porque muestra 0 en este caso, pero no es 0, es un número con bastante decimales. Entonces, el valor de la cuota es simplemente numerador dividido denominador, siguiendo las anualidades, y es este número. Por supuesto que lo vamos a dejar sin decimales, es 131.597.721. Entonces, este se copia aquí, lo primero que se escribe es la cuota, se fija la celda y se copia. Ya, listo. ¿Qué construimos ahora? Seguimos la línea celeste, el interés. Saldo insoluto por la tasa. La tasa se fija porque es siempre la misma. La amortización, o sea, de cuánto puedo disminuir mi deuda, es lo que pago, menos el interés que el banco lo cobra al momento mismo de pagar. La amortización es 104. La amortización es lo que puedo abonar a la deuda siendo que realizo este pago. Entonces, la deuda va a disminuir en razón de la amortización. Y siempre va a ser lo mismo. Como va a ser siempre lo mismo, simplemente aprovechamos del Excel y copiamos la fórmula. ¿Ya? Para lo que está lista esta tabla de amortización porque muestra claramente que la deuda es 0. Vamos a calcular los totales porque corresponde en la construcción de una correcta tabla de amortización. Los 526 millones es lo que paga el deudor al banco y se conforman de 70 millones que son los intereses, 70.390.882, y obviamente, de la amortización total, que es por el total del préstamo. Ya, aquí no va nada.
Entonces, esto es lo que paga, siendo que debe devolver los 456 y que los intereses son 70 millones. Y de hecho, si quisiéramos controlarlo, chiquillo, la suma de los intereses totales más la amortización del préstamo da exactamente 526.390.000. O sea, la tabla de amortización está correcta. Para el método alemán hay un cambio. ¿En qué sentido hay cambio? Voy a ocultar un momento estas, porque si no, no me facilitan mostrársela. Después la vamos a poner de nuevo. Entonces, para el método alemán, la metodología de construcción de la tabla es un poco distinta. Se copia la deuda, que es lo único que pasa en el periodo cero, o sea, en el primer semestre, y después, en vez de calcular la cuota como primer paso, se calcula la amortización. Y la amortización, para más tranquilidad, para más seguridad, la pueden calcular fuera de la tabla y es el total de la deuda dividido el número de pagos, que son 4. ¿Ya? Da 114 millones. Y la amortización es lo primero que se copia en absoluto. En la celda K3, como es siempre la misma, la fijamos apretando F4 y se reproduce, se copia 4 veces. Ahora se calcula el interés. El interés es lo que se debe por la tasa de interés, que es siempre la misma, por ende se fija. Listo. ¿Qué podemos calcular ahora? La cuota, que se compone siempre de interés más amortización. ¿Ya? Y el nuevo saldo insoluto, la nueva deuda, siendo que estoy pagando 141 millones al banco, va a ser igual que el concepto no cambia, va a ser lo que debía antes menos lo que el banco me permitió abonar, siendo que había que pagar el interés primero. También en este caso armamos una línea. Esta línea es la línea, la voy a hacer en amarillito, y armada esta línea simplemente se copia. ¿Qué está haciendo el Excel? Miren, no se preocupe si aparece en 0. El Excel está haciendo lo mismo. Nueva deuda por la tasa de interés, nueva deuda más pequeña, menor por la tasa de interés, nueva deuda por la tasa de interés. La cuota es la suma del interés más la amortización para cada periodo. El nuevo saldo insoluto es lo que debía antes menos la amortización, lo que debía antes menos la amortización, lo que debía antes menos la amortización. Sacamos los totales porque hay que hacerlo bien con autosuma. En este caso el préstamo sale eso, los intereses son 68.400.000 y la amortización es por lo mismísimo 456. Si proprio queremos controlar, los intereses más la amortización da 524. Ya hemos controlado. Entonces, si esto cuadra y si da 0, la tabla de amortización está bien hecha. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es más cara como tabla de amortización? Solamente de interés, es más cara la francesa, donde los intereses son 70 millones, en la alemana son 68.400.000. Esta es la más común, ¿por qué? Porque la cuota es menor. Esta es para mediana y grande empresa porque la cuota, aparte de ser variable, es menor. Ahora, en un flujo financiero, ¿cómo se arma? Se copia primero los resultados del flujo económico. Yo de propósito quise poner un flujo a 6 años que sea mayor respecto al periodo para que ustedes vean que eso es muy factible. Entonces, en el tiempo cero se pone en valor positivo el valor de la deuda. Pueden poner esta o pueden poner esta, es lo mismo. Es positivo, ¿por qué? Porque los 490 millones es el total de la inversión que hay que hacer para que haya proyecto y ayuda a financiarla dinero que viene del banco. Entonces positivo, son 456 millones. Después, a partir del año 1, se copia el interés, que se saca exactamente de la tabla de amortización.
y se copia negativo igual menos el segundo interés igual menos el tercer interés igual menos el cuarto interés y no tenemos más intereses, ¿cierto? Aquí me equivoqué. Esto es... Ah, no, no me equivoqué. Es que estaba oculto, perdón. Entonces, control X, esto va aquí. Perdonen porque estaba oculto. Y este va aquí. Control X va aquí. Pero es lo mismo. El mismísimo interés que hemos copiado aquí. Esto que está aquí, lo hemos puesto acá. No hay más intereses. No hay un quinto pago ni un sexto, no hay intereses. La amortización se hace lo mismo. Se copia la amortización en negativo y ya le voy a explicar por qué en negativo. Cuidado que no me tengo que... Aquí uno no se tiene que distraer. Tiene que hacerlo bien, si no después no cuadra nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, chiquillos? ¿Se fijan que la cuota no la hemos copiado? Hemos copiado las partes que componen la cuota para cada año. El beneficio tributario, ¿qué es lo que es? Es el interés, pero perdón, es en positivo el interés por la tasa del impuesto, que es 27%. Es el interés que se paga en cada periodo por la tasa del impuesto. Si copiamos el interés de aquí, que es negativo, hay que ponerle un menos adelante porque el beneficio tributario es un ingreso no afecto a impuesto. Es cuánta menor plata pagamos por tener un préstamo con el banco. ¿Se acuerdan el estado de resultado? En el estado de resultado aparece con signo negativo el costo financiero. El costo financiero es justamente el interés y este interés hace disminuir la ganancia antes de pagar impuestos. Entonces, ¿qué queremos decir en este caso? Que, bueno, lo importante para ustedes es que se calcula en positivo el beneficio tributario y es el valor del interés de cada periodo por la tasa del impuesto. Y es siempre lo mismo, ¿cierto? Para cada año. El flujo financiero, entonces, ¿por qué? Porque por el hecho de pagar intereses, tenemos una ganancia antes del impuesto menor, porque tenemos un costo más. Ese costo más, el interés, entonces se tiene que poner positivo el beneficio tributario. Hagamos autosuma y tenemos que solamente el flujo año 0 es menos 34 millones y para los otros años es lo mismo. Autosuma, se lo voy a mostrar, pero después simplemente copio. Ya. Y miren, es para los 6 años, ¿cierto? Aquí no copia nada, o sea, aquí no resta nada. Aquí toma todo con el signo que corresponde. Yo pude hacer autosuma porque puse en negativo. Entonces, para calcular el vano económico se usa la tasa WACC, supongamos que un 2%. Para calcular el VAN financiero se usa la tasa KPM, supongamos que un 3%. Y vemos cómo se hace. Entonces, VAN económico se calcula así. Se calcula igual VNA, abre paréntesis. ¿Cuánto es el valor de la tasa? 2%. Punto y coma. Y después se ponen todos los flujos. Yo los saco de aquí. Esta fórmula actualiza los flujos y le tengo que restar la inversión inicial. Como está en negativo, tengo que poner un más. ¿Cuánto da el VAN económico? 412 millones. ¿Y cuánto da el VAN financiero? El VAN financiero es igual VNA, abre paréntesis, la tasa es 3%, punto y coma. Estos son los flujos del 1 al 6, se parte del 1 y se suma la inversión inicial. ¿Ya? ¿Cuál VAN dio más elevado? El VAN económico. Entonces, ¿qué significa esto? Que el flujo económico permite en los 6 años de evaluación recuperar la inversión inicial de 490 millones y devuelve en valor actual 412 millones por sobre la inversión inicial. ¿Ya? Este es el cálculo del VAN. En el caso del VAN financiero, se recupera la inversión inicial y se gana 365 millones por sobre ella.
Fin.